Hola, nosotros somos el equipo 2 y esa es la presentación de nuestra situación problema. El cáncer, ¿cómo respira? Antes que nada, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad en donde las células se multiplican sin control y se diseminan a diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte más común en el mundo. Solo en el año 2015 ocasionó más de 9 millones de defunciones. Casi una de cada 6 defunciones en el mundo al año se deben a esta enfermedad. Alrededor de una de cada 3 muertes por cáncer se deben a uno de los principales factores de riesgo, que pueden ser falta de actividad física, consumo de tabaco o alcohol o índice de masa corporal elevado. Cabe aclarar que entre el 30 y el 50% de los tipos de cáncer son prevenibles. Pero, ¿cuál es la diferenciación entre una célula cancerosa y una sana? Principalmente es que las células cancerosas ignoran todo tipo de señales. Por ejemplo, las de generación celular, las de apoptosis programada y las de diseminación. Las células cancerosas invaden áreas cercanas y se diseminan a otras áreas del cuerpo. Las células normales dejan de multiplicarse cuando se encuentran con otro tipo de células. Las células cancerosas utilizan los vasos sanguíneos para diseminarse y para proporcionarles irrigación a los tumores. ¿Qué tienen en común todas las células cancerosas independientemente del tipo de cáncer? Lo principal es que son células agresivas. No importa qué tipo de cáncer sea, va a atacar a otras células del organismo y son 100% invasivas. Se salen de sus sitios originales y se dispersan por el organismo provocando nuevos focos de crecimiento. A este fenómeno se le conoce como metástasis. Estas dos características son completamente dependientes la una de la otra. Las células cancerígenas no se pueden dispersar sin destruir el tejido conectivo circundante. Pero, ¿cómo obtienen las células la energía para poder sobrevivir? Bueno, esto se hace por dos vías, la glucólisis y el ciclo de Krebs. La glucosa es la principal fuente de energía de la célula, pues gracias a ella se pueden llevar a cabo los procesos de obtención de energía celular. Estas vías metabólicas son una serie de reacciones químicas en la que el sustrato inicial es transformado para dar lugar a la producción de productos terminales. Esto involucra a moléculas de ATP, adenosíntrifosfato, NADH, FADH y GTP. Cada molécula de glucosa produce alrededor de 6 moléculas de dióxido de carbono y hasta 30 de adenintrifosfato. Estos ATP se van a la cadena de transporte de electrones para poder producir energía para las células. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge David Avendaño Motófar de la materia de Fundamentación de la Estructura y Propiedades de las Biomoléculas respecto a la situación problema. Daré solución a la siguiente pregunta, la cual es: ¿cuáles son las alternativas para encontrar nuevas terapias contra el cáncer, conociendo su metabolismo? Si bien, según el Instituto Nacional del Cáncer, una de las mejores alternativas como terapia contra el cáncer es la terapia dirigida. Esta consiste en identificar blancos específicos dentro de la célula cancerígena que tienen una función metabólica, como crecimiento o supervivencia. La importancia de HER2, que es una proteína, para identificar blancos para terapia dirigida según el Instituto Nacional del Cáncer es la siguiente. Un método de identificar posibles blancos es el de comparar la cantidad de proteínas individuales en las células cancerosas con las normales. Las proteínas que están presentes en las células cancerosas, pero no en las células normales o que son más abundantes en las células cancerosas, serían blancos posibles, especialmente si se sabe que participan en el crecimiento o la supervivencia de las células. Un ejemplo de un blanco de este tipo que se expresa diferencialmente es la proteína receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, llamada HER2. La HER2 se expresa en altas concentraciones en la superficie de algunas células cancerosas. Varias terapias dirigidas se dirigen contra la HER2, incluso el trastuzumab Herceptina, el cual fue aprobado para tratar ciertos cánceres de seno y de estómago que sobreexpresan HER2. Estos datos fueron recabados del Instituto Nacional de Cáncer en el año del 2021. La segunda pregunta a la que daré respuesta son los tipos de cáncer y los cuales son más comunes, ya sea en México como mundialmente. Ok, dando respuesta a la pregunta número 2,
¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes, tanto en México como mundialmente, y su porqué? Para que un cáncer se considere común, el cálculo de la incidencia anual para 2022 tiene que ser de 40,000 o más casos. El tipo de cáncer más común en la lista es el cáncer de mama, con más de 290,500 casos nuevos en los Estados Unidos para 2022. Los siguientes son el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Si bien en México los datos recabados según el Instituto Nacional del Cáncer exclusivos para el país de Norteamérica. Si bien el cáncer en México es la tercera causa de muerte con un 12% de todo el tipo de defunciones. Las principales neoplasias causantes de muerte en nuestro país son cáncer de pulmón, mama, colorectal, próstata y estómago. Cada año se estima que 148,000 nuevos casos de cáncer, 65,000.5 en hombres y 88,400 en mujeres. Por otro lado, se estima que para el 2025 en México aumenten los casos en un 50%, pasando de 147,000 a más de 220,000 nuevos casos. Un factor que limita la detección y tratamiento de cáncer es la dificultad en el acceso a los servicios de salud, la tecnología disponible para la detección y tratamiento oportuno. Como se ha mencionado anteriormente, el cáncer es una de las enfermedades que causa mayor número de muertes a lo largo del mundo año con año. En México, dentro de los últimos 20 años, se ha reportado que la tasa de mortalidad se ha duplicado, creando una proyección bastante preocupante. A nivel mundial, por lo menos en 2020 se han reportado que 19 millones de personas llegaron a padecerlo y 10 millones llegaron a fallecer a causa de su padecimiento. La Organización Mundial de la Salud, con la mentalidad de que se diagnostique y se trate a tiempo esta enfermedad para evitar que más personas lleguen a fallecer y que muchas más personas puedan llegar a tener acceso a la probabilidad de curarse, inauguró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer el 4 de febrero, haciendo hincapié de lo importante que es diagnosticar la enfermedad en sus fases iniciales y llegar a un tratamiento oportuno para que la calidad de vida de las personas llegue a ser mucho mayor. Por otra parte, hay factores de riesgo que llegan a ser muy importantes para determinar si el cáncer puede llegar a prevalecer en diferentes personas. Algunas de estas características son biológicas como la edad, el sexo y el grupo étnico. En 2021, el INEGI llegó a reportar que las mujeres de entre 30 a 59 años tenían mayor número de incidencia en padecer cáncer y a fallecer a causa de ello. Sin embargo, se reportó que la mayor número de muertes y mayor número de padecimientos estaba concentrado en grupos de la tercera edad de entre 80 años en adelante. Por esto mismo es importante mencionar que si bien el cáncer no está directamente relacionado únicamente con la edad, es uno de los factores de riesgo que más ha causado incidencia dentro de lo que viene a ser la vejez. Por otra parte, el Instituto Nacional del Cáncer reportó también que existen diferencias notorias relacionadas con la mortalidad y la etnia de las personas, llegando a reportarse que las mujeres negras o afroamericanas tienen una tasa de mortalidad mucho mayor que las mujeres de cualquier otra etnia. De igual forma, en cuanto a las zonas geográficas en donde se ubican las personas, en zonas rurales es mucho más común determinar cáncer de pulmón, de cuello uterino o colorectal, mientras que en zonas urbanizadas se ha reportado que el tipo de cáncer que se encuentra con mayor facilidad es cualquiera relacionado más a fases avanzadas. Mientras que se sabe que el nivel socioeconómico no está relacionado directamente con la incidencia de cáncer, es importante mencionar que por el acceso a los recursos y a tratamientos, las personas que están en un nivel socioeconómico mayor llegan a tener una incidencia más baja de mortalidad a diferencia de las personas que se encuentran en situación de pobreza.